Bueno, ya se están escuchando mucho mejor, amén. Quizás sea que se están aprendiendo las canciones, pero yo creo que también están animados y están contentos de estar en el DF. Bueno, las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Esdras y hemos aprendido un montón, ¿sí o no? Hemos aprendido el primer sermón que prediqué unas semanitas atrás. Aunque parece mentira, ya este es nuestro tercer domingo. Increíble, ¿no? Sí. Y bueno, el tiempo va corriendo y Dios se sigue moviendo. El primer sermón hablamos de la identidad. De la identidad de una persona, de un discípulo, una discípula de Jesús, que no tiene nada que ver con lo que tiene o con lo que no tiene, pero tiene que ver todo con su corazón y cómo está delante de Dios. Y si es un discípulo o discípula de Jesús. ¿Amén? Amén. La semana pasada hablamos acerca de restauración. ¿Sí o no? Y hablamos de que el pueblo de Israel ahora estaban encargados de restaurar, sí, su relación con Dios, pero este templo de Dios. Hablamos y aprendimos acerca de los planes de Dios para nuestras vidas. Aprendimos que el plan no nomás es para nosotros, pero el plan también es para nuestras familias y para todos los que están alrededor, a todos a quien Dios va a llamar. Bueno, hoy en día yo quiero hablar acerca de las prioridades. En nuestras vidas hay muchas cosas que necesitamos y muchas cosas que parecen ser urgentes. Pero un discípulo, un seguidor de Jesús tiene prioridades. Vamos al libro de Esdras en el capítulo 3. Así dice la palabra en el versículo 1. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Paremos ahí. Aquí la Biblia nos enseña de que ellos se juntaron. Ahora, tienes que entender lo que pasó. Ellos venían saliendo de Babilonia y este camino les hubiera tomado unos 4 meses en llegar. Cuando ellos llegaron y se empezaron a establecer, amén, que es muy importante, por eso les sigo repitiendo a todos los misioneros, que necesitamos establecernos. Porque de ahí tienes un lugar para echarle para adelante. Si estamos en el aire sin dirección y no estamos establecidos, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Ellos se establecen en sus poblaciones. Ahora yo quiero que tú te pongas a imaginar. Ellos estuvieron en Babilonia 70 años, como decía la profecía. Y en estos 70 años, imagínate cómo quedaron sus casas, cómo quedaron sus terrenos, cómo quedó el refrigerador. Oh, no tenían refrigerador, pero si tuvieran el refrigerador, imagínate. Si es que lo dejaron para mañana y se quedaron todos los trastes ahí, las ollas, los frijoles, imagínate los frijoles. 70 años habían pasado. Yo creo que sus casas, sus terrenos eran un desastre total. ¿Sí o no? Al fin y al cabo, la Biblia dice algo muy interesante. Dice que se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Nadie los llamó a reunirse. Ellos se reunieron con el mismo propósito. Y para eso venimos acá a la Ciudad de México. Amén. Con un mismo propósito. El propósito no es de hacer amigos. El propósito no es de vivir una vida extravagante y pasarla súper bien, aunque lo vamos a hacer, amén. El propósito es de salvar a la gente que está en la Ciudad de México. Ese es el propósito. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice aquí en el versículo 2. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel,
con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día. Como también los holocaustos diarios, los de la luna nueva, los de las fiestas solemnes, ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Esto es muy importante. El pueblo de Israel viene y se junta con un mismo propósito. Ellos entendían las prioridades de su vida. Ellos entendían que Dios, quien los había castigado los últimos 70 años, por su falta de obediencia, su falta de reverencia, su falta de amor a Dios, ahora ellos vienen y se juntan como un solo hombre, con un propósito, con un corazón, y empiezan a construir el templo de Dios. Para mí, algo que me anima mucho es de que ellos empezaron a construir en la misma base, en el mismo lugar. Hay mucho que aprender aquí, pero una de las cosas que tenemos que entender que ellos llegaron y empezaron a construir y tenían miedo. Quizás tú tengas un poquito de miedo en tu corazón. Quizás tú tengas un poquito de miedo por tu alrededor. Y mira, yo, obviamente, antes de llegar a la Ciudad de México, me pasé varios meses pensando, ¿qué libro podemos estudiar al principio? Y el libro que me fascinó y que pensé que era perfecto, era este libro de Esdras. Pero algo que no me había dado cuenta es qué real es la Biblia. Qué real es este libro para nuestras vidas ahorita, ¿sí o no? Sí. Es muy aplicable para lo que estamos pasando hoy en día, como misioneros, como discípulos aquí. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus prioridades en este momento? Si vas conmigo al libro de Mateo, quiero recordar una escritura que quizás la habías visto una vez en tu vida. Mateo 6. No sé, se me hace que está por 33 por ahí. Dice aquí. ¿Está conmigo? Dice aquí. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, y eso es verdad, ¿amén? ¿Sabes que la Biblia aquí nos enseña? Y cuando estudiamos la Biblia con alguien le enseñamos, ¿sabes qué? Tú tienes que poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta debe ser tu prioridad en tu vida. Sin embargo, hoy en día recibí una llamada, como eso de las 10 de la mañana, y un hermano me dice, y bueno, por eso llegamos acá, ¿ven? Él viene de la otra iglesia y me dice, bro, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo en la casa, tengo que quedarme hoy en día, no puedo llegar. Dije, bro, después te quiero compartir mi sermón, ojalá te ayude. Qué chistoso, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo que Dios quería que predicara esta mañana. Las prioridades. ¿Sabes qué? Las circunstancias de tu vida van a cambiar. Algún día tú vas a estar casado. Algún día vas a estar casado y vas a tener hijos.
o casada. Algún día los hijos se van a ir, o tu esposa se va a morir, o tu marido se va a morir y vas a quedar solo. Y tu circunstancia quizás cambie. Pero ¿sabes qué? Tus prioridades no pueden cambiar. Amén. Tienes que mantener esa misma prioridad, ese mismo fuego por Dios. No pueden cambiar tus prioridades. Oh, como aprendimos la semana pasada, Dios cumple con sus promesas, ¿sí o no? Sí. Y Él dice que si obedecemos a todo lo que Él nos ha enseñado, si ponemos todo nuestro corazón, Él nos va a bendecir. Pero si no, Él nos va a esparcir y también castigar por nuestro pecado. Regresemos al libro de Esdras. Esta es la parte donde la mayoría de las iglesias no les gusta predicar el castigo de Dios. Quieren platicar y animarse uno a otro con el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, que es muy bueno, amén. Pero hay otra parte de la Biblia que es muy importante, que es la disciplina y el castigo de Dios. Y de esto es lo que estamos hablando. Por eso es que ellos, después de ser castigados por Dios, dicen, no, vamos a juntarnos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a poner a Dios donde se merece, en primer lugar, amén. Yo hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás tú con tu relación con Dios? Ellos entendían, y en ese entonces era un poquito diferente a hoy en día. La presencia de Dios estaba en el templo. Estaba en el templo. Hoy en día entendemos a través de las Escrituras que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces aquí está el templo de Dios. Este es el templo de Dios. Y bueno, algunos estamos más feitos que otros, pero gloria sea a Dios. De todos modos, es el templo de Dios. ¿Amén? Amén. Sin embargo, muchos no cuidan su relación con Dios. No tenemos tiempo de ir a esta escritura, pero si tú te pones a leer acerca de qué había dentro del templo de Dios en algunos tiempos, era detestable. Habían ídolos de imágenes que daban asco en realidad, que no deben estar dentro del templo. Yo quiero preguntarte, ¿qué estás permitiendo dentro del templo de Dios? ¿Qué estás permitiendo que tus ojos vean? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo en tus pensamientos? ¿Estás deleitando en la palabra de Dios o en los pensamientos malos, satánicos? ¿Sabes qué? Necesitamos cuidar el templo. ¿Amén? Amén. Quizás hoy tú tienes que reconstruir el templo. Quizás está muy mal y tienes que organizar tus prioridades. Bueno, para eso venimos aquí. ¿Amén? ¿Sabes? Aquí dice que tenían miedo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a bucear. Fui a Hawái a visitar a la iglesia de Hawái y fui a bucear. Bueno, para mí fue un miedo terrible porque, número uno, yo le tenía un poquito de miedo al agua porque casi me ahogo unas 2 o 3 veces en mi vida. Entonces, con razón. Pues sí. Y ahora imagínate ir a bucear y estar abajo allí del océano. O sea, el pensamiento me traía pesadillas. Pero dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y bueno, fui con un discípulo que se llama David Kelly, está en Hawái. Y bueno, me llevó a bucear. Pero tenía miedo. Pero ¿sabes qué? Cuando estaba allí en la arena, me senté así. Y nomás veía para arriba y estaba. Que así se respira con el tanque de oxígeno. Y yo me quedé ahí, me quedé así.
pasaron los pescados. Esto es increíble. Esto es increíble. Ya no tengo miedo. Esto es increíble. ¿Sabes qué? Quizás hoy tú tengas miedo de compartir tu fe. Tengas miedo de quizás aparecer un poquito estúpido cuando compartes tu fe. O hacer el ridículo cuando compartes tu fe. Porque quizás no te salen las palabras adecuadas. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir que pongas tus sentimientos al lado y pongas la prioridad de avanzar el reino de Dios y de predicar el evangelio donde tiene que estar. Amén, hermano, hermana. No importa cómo te escuches, cómo te vea la gente, eso no importa. Lo que importa es que esa persona escuche la palabra de Dios, vea el amor de Cristo y se haga un discípulo, una discípula de Jesús. Amén. ¿Están conmigo esta mañana? Las prioridades son muy, muy importantes. Es interesante, si leemos aquí, dice que en el versículo 16, a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. ¿Sabes qué? Ellos estaban enfocados en agradar a Dios. Bueno, es verdad que todavía los cimientos no están aquí en la iglesia. ¿Amén? Estamos construyendo la base. Y ahorita la base está aquí. Estamos construyendo la base. Pero eso no nos tiene que detener de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sabes qué? Esta semana yo quiero animarte a que empieces con todo tu corazón a avanzar en el reino. Yo sé que los hermanos están animados de estar allá en la UNAM. ¿Amén? Estar establecidos y empezar a avanzar, a construir la base no nomás de la Ciudad de México, pero la base de los ministerios estudiantiles de todo Centro y Sudamérica y el ejemplo para el mundo entero. ¿Sabes qué? Yo tengo esa convicción. Que nosotros no nomás vamos a hacer una iglesia que hace un buen trabajo aquí en la Ciudad de México. Mi convicción es que vamos a ser una iglesia que va a ser una iglesia ejemplar para todo el movimiento, todo el mundo, todo el remanente, y Dios va a ser glorificado en esta iglesia. Amén. Algo interesante para que tú, estudies después, es de que con Moisés hubo fuego. Amén. Con el primer templo, cuando fue construido, el fuego consumió y empezó. El fuego siempre ardía en el templo. Y vino del cielo, nadie lo empezó. En este caso, ellos no esperaron a que llegara ese fuego. Ellos tuvieron que hacer ese fuego. Un cerillo fue suficiente. ¿Sabes qué? Hoy tú quizás tengas que agarrar ese fósforo, ese cerillo, y prender fuego al templo de Dios. Prender fuego a tu vida. No esperes por un milagro de Dios. Tú tienes que hacer algo para avanzar el reino de Dios. Vamos al versículo 7. Dice: luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros y a los de Sidón y Tiro. Les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. Y los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel,
y sus hijos, que eran descendientes de Jodabías, y los descendientes de Henadad y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. ¿Sabes qué? Había una orden en lo que estaban haciendo. ¿Sabes? Para mí es súper animante poder tener gente al lado bueno, tener a mi esposa y luego nosotros tener gente a nuestro lado ayudándonos a construir la iglesia. Amén. ¿Sabes? Yo sé que Josué va a hacer un increíble trabajo en la universidad, dirigiendo los universitarios. Yo sé que lo va a hacer. Va a ser increíble. Y bueno, Josué no está solo. Tiene varias ayudantas que lo están ayudando. ¿Amén? Y va a ser increíble. ¿Sabes qué? Para nosotros, yo estoy súper animado de echarle ganas a esa UNAM. ¿Amén? Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántos bautismos vamos a tener? ¿Cuántas charlas vamos a tener en esa universidad? ¿Cuántos líderes van a salir de ahí? ¿Cuántos evangelistas van a salir de esa escuela? ¿Cuántas iglesias van a ser plantadas por ese esfuerzo que vamos a hacer allá? Yo estaba orando mucho que Dios nos abra las puertas y nos muestre el camino que debemos andar. ¿Amén? Y ¿sabes qué? Hasta el día de hoy, como no hay un grupo remanente que está saliendo, como no hay, yo digo, ¿sabes qué? Dios quiere que nos enfoquemos en la juventud, que le echemos ganas a esa universidad y Dios va a sacar líderes de entre ellos. Pero es que son tan jóvenes. ¿Sabes qué? Aquí los levitas de 20 años los ponieron encargados. No tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la relación con Dios y el corazón que ellos tengan y la posición que Dios los ponga en su debido momento. Aquí ellos tenían 20 años. Bueno, jóvenes. Sin embargo, estaban encargados de ver que el templo de Dios se construyera. Dice en el 10. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Sabes qué? Algo que vemos aquí es de que habían dos tipos de personas en ese entonces. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a empezar a construir este templo, amén, esta iglesia aquí en la Ciudad de México. Y te cuento que a medio de octubre vamos a tener nuestro servicio inaugural, amén. Y en realidad va a ser ese día que vamos a echar los cimientos aquí en la Ciudad de México. El 14 de octubre va a ser nuestro servicio inaugural. El 14. Y nosotros necesitamos echarle ganas para ese día. Y déjate digo que muchos van a venir, pero van a haber igual en ese tiempo dos tipos de personas. El primer tipo de persona va a ser
Todos nosotros. Que vamos a estar animados, felices de lo que Dios está haciendo, contentos con lo que Dios está haciendo, agradecidos de lo que Dios está haciendo. Algunos de nuestros hermanos van a estar ahí, van a estar felices de que ya hay esperanza en la Ciudad de México. Finalmente hay algo. Pero ¿sabes qué? También van a haber otro grupo que van a venir a decir, este grupo va a evangelizar la Ciudad de México. Si hubieras visto el equipo misionero que llegó hace años atrás. Pero ¿sabes qué? Siempre va a haber eso. Aquí habían algunos que decían, oh, en los tiempos de David, tiempos de Salomón, ¿hubieras visto ese templo? ¿Hubieras visto ese lujo que había? ¿Hubieras visto ese dinero que había en ese entonces? Oh, increíble. Y la Biblia aquí nos enseña que cuando empezaron, cuando pusieron los cimientos, algunos gritaban, lloraban, y otros estaban tan alegres, estaban gritando de alegría. Y se confundían, la gente no sabía qué era. ¿Quién gritaba? ¿Quién? No entendían lo que estaba pasando. Vamos al libro de Ageo, el feo. Aquí en Ageo, este es el año 520 antes de Cristo. Y a Ageo le viene la palabra del Señor y le dice esto, que para nosotros es muy importante. En el capítulo 2, versículo 1 dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. ¿Sabes qué? Dios está con nosotros, amén. Y yo te pido que te animes, que tengas ánimo, porque Dios está con nosotros. Dios es el que va a construir esta iglesia, amén. Nosotros nada más somos herramientas, es todo. Dios es el que va a construir. Dios es el que va a traer esas familias. Dios es el que va a traer esa gente que está herida. Dios es el que va a traer los bautismos. Dios es el que va a dar la visión y el crecimiento en esta iglesia. Amén. Amén. Nosotros nada más somos herramientas. Algún día va a ser increíble. Sierra va a decir, no sé cómo pasó, pero compartí mi fe y vino la gente. Y se bautizó. Algún día va a decir, Brandon, no, yo no sé. Tenía una charla bíblica muy pequeña en mi casa y la gente se bautizó. Increíble. Va a ser increíble. Porque ¿sabes qué? Yo veo a este grupo y digo, ese es el grupo que va a evangelizar todo México. De aquí va a salir, no nomás un evangelista, pero varios evangelistas. De aquí va a salir, no nomás una líder de mujeres, pero varias líderes de mujeres. No nomás vamos a tener un equipo misionero entre nosotros, vamos a tener varios. Y yo tengo toda la confianza de que Dios lo va a hacer. ¿Amén? Porque Dios está con nosotros. Mira lo que dice aquí en el versículo
terminar del 4, dice, afirma al Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Sabes qué? Nosotros también salimos de esclavitud. ¿Tú te acuerdas cuando vivías esclavo a tu pecado? ¿Tú te acuerdas las cosas que hacías cuando estabas en esclavitud? Yo sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de la masturbación. Yo me acuerdo de los arranques de ira. Yo me acuerdo cuando perdía el control. Yo me acuerdo la amargura en mi corazón, el odio que tenía. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo qué tan infeliz era antes de ser discípulo. Y estoy tan agradecido de que Dios me sacó de mi Egipto y me puso en su reino. Amén. Y sabes qué, así hay mucha gente. Y Dios nos hizo una promesa cuando nos sacó de ahí. Hay muchas promesas. Te animo a que las estudies. Pero una de ellas es de que Él nunca nos va a dejar. Nunca. Nosotros lo podemos dejar a Él. Pero Él nunca nos va a dejar a nosotros. Él va a ser fiel. Él va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a animar, nos va a inspirar. Y Él nos va a hacer en hombres y mujeres increíbles. Mira aquí el versículo 6. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Sabes qué? Es increíble. Porque en este templo fue el templo que llegó el joven Jesús. Fue el templo en el que Él fue. Aprendió desde chico. Y no nomás aprendió. Luego fue y leyó. Y enseñó. Este fue el templo en el que estuvo el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Igualmente yo sé que en esta iglesia vamos a bautizar y van a venir futuros profetas que van a salir de este grupo. Yo hoy te quiero preguntar, ¿cuáles son tus prioridades? Es muy importante que tú te hagas esta pregunta y que tú tomes decisiones para que siempre pongas primeramente el reino. Regresemos al libro de Esdras y terminemos ahí. En las siguientes semanas va a ser muy importante que nosotros nos enfoquemos en ser creativos para tener un servicio increíble. Amén. Algo que ellos hicieron, que fue muy interesante, es de que igual que lo hizo Salomón, ellos empezaron a pedirle a gente que no eran de su campamento, no eran de su pueblo, que les ayudaran. Y dice en el versículo 7, luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro, les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope. ¿Sabes qué? Ellos se pusieron las pilas.
Y con las pilas puestas empezaron a pensar y empezaron a ser creativos de cómo le iban a hacer para construir este templo. Dice aquí que ellos dicen, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a traer unos palitos de aquí a allá. Te damos aceite y te damos... Nosotros vamos a tener un increíble servicio inaugural, ¿amén? Pero vamos a tener que ser creativos. Nos tenemos que poner las pilas para que sea increíble. Porque ese día va a ser un día histórico en la Ciudad de México. Amén. Yo te animo a que tengas tus prioridades en orden. Número 1, yo te animo a que tú tengas tus tiempos con Dios. Amén. Amén. No se te olvide por qué estás aquí. Que te despiertes temprano y si te despiertas tarde, bueno, amén, tienes tu tiempo con Dios, amén. Despiértate temprano, ten tu tiempo con Dios, ora, pídele a Dios, mueve el corazón de Dios, porque para eso es la oración, amén. Mueve su corazón y enfócate en el reino de Dios. ¿Sabes que Dios es increíble? Siempre nos da. Para mí es súper animante que los hermanos ya tienen su lugar y vamos ya paso a paso. Ahí vamos. Sigue Brandon y Peggy, siguen las hermanas y seguimos nosotros. Vamos a conseguir esos lugares. Y Dios ya nos está abriendo las puertas. Yo hoy te animo a que te enfoques en el reino. Que te enfoques en el templo de Dios. Tienes que estar conectado con tu Dios. Y luego tú vas a escuchar la voz de Dios. Si tú estás batallando quizás con tus prioridades, eso quiere decir que tienes un gran problema. No entiendes. En Lucas, la Biblia dice, Lucas lo pone muy claro. Dice, está el reino y todo lo demás. Todo lo demás. Tú tienes que poner tu relación con Dios en primer lugar. Amén. Yo te animo a que esta semana sea una semana donde tú pones tu prioridad en orden. Es el reino de Dios. Tu relación con Dios es número 1. Luego viene todo lo demás. Amén. Tu trabajo, buscar su justicia es tu número 1, tu enfoque. Y luego viene todo lo demás. Esta semana, mi expectativa para cada uno de nosotros es que pónganos nuestras prioridades en orden. Nada es más importante que nuestra relación con Dios. Los amo. Por favor, estudien el capítulo 4 para que puedan estar al día el siguiente domingo. Que Dios los bendiga. El Dios sea la gloria.